En el contexto de la intervención francesa y la consecuente imposición de un gobierno extranjero sufridos por México entre 1864 y 1867, Querétaro tuvo un papel protagónico en la agonía del Segundo Imperio con el sitio republicano a la ciudad de Querétaro, de manera que al caer el régimen monárquico de Maximiliano de Habsburgo, la tarea de reconstruir la ciudad y pacificar el territorio estatal no fue nada fácil para el gobierno del coronel Julio María de Cervantes. Este es el tema central del libro Querétaro devastado, fin del Segundo Imperio, obra historiográfica de Blanca Gutiérrez Grajea, a diferencia de otras que se enfocan en el sitio republicano a la ciudad o en el juicio que se les hizo a Maximiliano Mejía y Miramón. Analiza la problemática que vivió Querétaro luego de la caída del Segundo Imperio, recreando esta historia desde los aspectos sociales y no tanto políticos. Esta es la aportación principal de la autora, quien es licenciada y maestra en Historia, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y docente e investigadora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado varias obras relativas a la historia queretana durante el siglo XIX, entre ellas destacan Educar en tiempos de Don Porfirio, Querétaro, 1876-1911, Vida política en Querétaro durante el Porfiriato y Vida económica en Querétaro durante el Porfiriato, por mencionar algunos títulos. Los aspectos que ya han sido abordados los enriquece recuperar testimonios poco estudiados, como el controvertido caso de la traición de Miguel López, el coronel imperialista encargado de la línea militar de la Cruz, en donde se encontraba el cuartel general del emperador y por donde los republicanos rompieron el sitio a la ciudad de Querétaro. Analiza los dos testimonios firmados por el propio Miguel y la refutación que sus compañeros de guerra hicieron a dichos documentos desde la cárcel de Morelia, en donde se encontraban presos, culpándolo en todo momento de la derrota militar. Luego del triunfo republicano, entre los imperialistas comenzaron a circular una gran variedad de versiones acerca de la causa de la derrota, pero una fue la que adquirió mayor fuerza, la traición de Miguel López, quien según de sus detractores, vendió a Querétaro y al imperio por 3,000 onzas de oro. No obstante, al analizar los testimonios de López y de sus compañeros, Gutiérrez Grajea sostiene que con traición o sin ella la derrota de las fuerzas fieles al emperador era inminente. Ya en el segundo capítulo de la obra, titulado Ciudad Estrangulada, la autora rememora la reacción de Benito Juárez al enterarse de la caída del ejército imperialista el 15 de mayo de 1867. Al respecto menciona que el presidente republicano exclamó desde San Luis Potosí, haciendo de su gobierno "Viva México, Querétaro está en nuestro poder", aunque asegura con base en la correspondencia personal de Juárez que éste no recibió la noticia con gran asombro, pero sí con mucha emoción, pues desde días atrás había previsto la pronta rendición del enemigo ante el aislamiento al que había condenado al ejército republicano a la ciudad sitiada, agudizando su problemática interna al dejarlos sin víveres y sin recursos. Esta problemática siguió aún después de la caída del imperio, cuando Querétaro quedó devastado por la guerra. Era un estado cuya capital estaba destruida, su agricultura y su comercio en ruinas, su hacienda pública y con leyes administrativas carentes. Además prevalecía una miseria casi general, por lo que los robos y los asaltos dentro y fuera de la ciudad estaban a la orden del día. Solo de 3% de los hombres eran personas honradas, no se atrevían a asaltar a un jornalero o parar una diligencia. Pese a este rostro, y aunque los retos a los que se enfrentaron las autoridades en la tarea de reconstruir el ramo social y la ciudad fueron enormes, poco a poco Querétaro se fue recuperando. Al paso de algunos meses el panorama se transformó. Se iniciaron las obras de reconstrucción para mejorar la fisionomía de la capital del estado. A dichos problemas se añadieron otros dos, las pugnas entre liberales y conservadores por demostrar con vehemencia cuál de los dos bandos era responsable de lo que se estaba viviendo en el país. En este sentido, Gutiérrez Grajea analiza el discurso de los vencedores, orientado a eximir de toda responsabilidad histórica a los liberales, presentarlos como salvadores de la patria y estigmatizar al adversario como traidor de México. El segundo problema fue el quitar a Querétaro el título de ciudad maldita, traidora y rebelde. Para ello se pronunciaron varios discursos reivindicadores. Uno de estos fue el del redactor del periódico oficial del gobierno de Querétaro, La Sombra de Artaga, Hilarión Frías y Soto, quien argumentaba que Querétaro no era la ciudad traidora, era la víctima de la traición, no era la ciudad maldita, sino la que lanzaba su antena ante los opresores. En cambio,
era la honra de ser la tumba del imperio. Lo dicho anteriormente es el estudio que la autora hace en un aspecto social respecto al político. Analiza cómo es que al término del Segundo Imperio, Juárez, quien pasó a la historia con un halo de gobernante inmaculado ante la aplicación irrestricta de la ley, al restaurarse la República, impone a Julio María Cervantes como gobernador de Querétaro, instalándose entonces un liberalismo autoritario.